Listo, chiquillos. Buenas tardes. Espero que estén muy bien, ya después de un lunes que no tuvimos clase nosotros, así que aquí estamos nuevamente. Bueno, antes de comenzar, recuerden que nosotros cambiamos, digamos, los temas de la clase y empezamos a ver un contenido que no es historias precisamente, sino que tiene que ver con otra, otra ciencia social, ¿ya? Que es la economía, ¿ya? Y empezamos, la primera clase fue sobre conceptos básicos de funcionamiento de la economía. Y hoy día vamos a continuar, vamos a recordar algo de lo que vimos en esa clase y vamos a avanzar con otros conceptos que tenemos que manejarnos bien para lo que viene posteriormente con el tema que tiene que ver con el funcionamiento del mercado. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que pasar por esta parte de saber manejar bien estos conceptos y después ya para entender cómo funciona el mercado, ¿ya? Dentro de lo que es el ámbito económico. Entonces, vamos a comenzar la clase. Yo les voy a pedir que ojalá participen en la clase, ya que se desmuteen cuando, eh, digamos, quieran hablar, ¿ya? Preguntar o opinar o contestar alguna pregunta. eh, para poder también escucharlo, porque no veo a ninguno, pero para poder escucharlo por lo menos. Entonces, vamos a comenzar la clase. Déjenme- Ya, ya. Esta entonces, voy a eliminar esto de acá. Ya. Eh, esta clase entonces tiene que ver con la actividad económica, introducción 2. La anterior era la introducción 1. Entonces, para dividirla así de esa manera para que nos entendamos. Dentro de lo que es un objetivo que tiene que ver con la formación económica, ¿ya? Y el objetivo priorizado dice explicar el funcionamiento del mercado. ¿Qué significa esto? Cómo se determinan precios, la relación entre oferta y demanda, y también los factores que pueden alterarlo. Por ejemplo, monopolio, colusión, inflación, deflación, fijación de precios y de aranceles, entre otros. Es decir, para entender todo esto, que lo vamos viendo por clase, eh, hay que manejar conceptos básicos de economía, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo que tenemos, que tuvimos en la clase pasada y que tenemos en esta clase. Entonces, reconocer conceptos básicos de introducción a la actividad económica. Vamos a recordar. Lo primero que tenemos que tener presente es el concepto de economía, ¿ya? Y nosotros normalmente usamos economía como sinónimo de ahorro. La gente dice voy a economizar y en general ahí está mal utilizado la palabra, ¿ya? Uno siempre que dice voy a economizar significa que quiere ahorrar, ¿ya? Pero la economía es una disciplina, es una ciencia social que estudia o analiza la forma en que las personas establecemos, las personas, las empresas establecemos la relación entre lo que son las necesidades y los recursos y bienes que permiten satisfacer esas necesidades. ¿Se fijan? Entonces, ellos analizan esa relación que existe entre necesidades ilimitadas, acuérdense que siempre están ahí presentes y van aumentando, y los bienes o recursos que son escasos, pero que permiten satisfacer esas necesidades. ¿Ya? Entonces, todo esto implica, como nosotros explicamos en la clase anterior, una constante toma de decisiones. Es decir, yo tengo cierta cantidad de recursos que me permiten satisfacer una necesidad o dos, pero no me permiten satisfacerlas todas. Por lo tanto, tengo que tomar una decisión. ¿En qué voy a usar los recursos? O bien, ¿qué necesidad voy a satisfacer primero? Siempre estamos tomando alguna decisión desde este punto de vista. Entonces la economía estudia todo esto, ¿ya? Y dentro de esta relación que vimos, se le llama normalmente el problema económico. Es decir,
las necesidades ilimitadas, o sea, muchas, con los bienes o recursos limitados o escasos, esa relación es que nos hace tomar decisiones y nos impide poder satisfacer todas nuestras necesidades. Y a eso se le llama el problema económico o el problema de la escasez. Y eso afecta no solamente a las personas, afecta bueno, a las personas, a las familias, a las empresas y también al Estado. ¿Ya? Es decir, nosotros no tenemos que pensar que estos problemas le afectan solo a las personas y a las familias, sino que también les van a afectar a las empresas y a los diferentes estados. ¿Ya? También los estados tienen que tomar decisiones con los recursos que tienen. ¿Qué necesidades van a satisfacer? ¿Cuáles son las más urgentes? ¿Ya? ¿Cuáles a lo mejor benefician a más personas? ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, eh, eso, la decisión que se toma afecta no solo, como dijimos, a las personas y a las familias, sino también a las empresas, a los estados. ¿Ya? Eh, y aquí nosotros tenemos que tener bien clarito que hay que tomar una decisión para satisfacer necesidades o hay que tomar una decisión para saber en qué vamos a utilizar los recursos que tenemos y que nos permitan satisfacer alguna necesidad. ¿Ya? Y la escasez que tiene que ver con el problema económico, ¿ya? Es decir, necesidades ilimitadas, recursos limitados o escasos. En general, los países, las empresas no pueden producir todos los bienes y servicios que las personas demandan, ¿ya? No se puede, es imposible. O sea, siempre quedan necesidades que falta por solucionar, ¿ya? Por satisfacer. Entonces, ese es el problema de la escasez. Ahora, hablamos de necesidades, de bienes, de recursos. Aquí nosotros tenemos que recordar qué son las necesidades. ¿Quién me puede decir qué son las necesidades? ¿Qué es una necesidad? En este caso, desde el punto de vista económico. ¿Tiene relación con algo que a uno le falta? ¿O también puede ser o tener relación con algo que uno desea o que uno quiere hacer? ¿Ya? Eh, entonces, son muy, muy variadas, son muy distintas. Por eso se dice que las necesidades son múltiples. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos distintas necesidades, desde las más básicas, las que necesitamos para vivir, como por ejemplo la alimentación, ¿ya? Un lugar donde cobijarnos, una vivienda, el vestuario, ¿ya? Y pasando por otras necesidades que son como, por ejemplo, la recreación, la educación, ¿ya? Son múltiples, son ilimitadas, ¿ya? Entonces son muy, muy variadas. Y también varía según la persona, según el estilo de vida, ¿ya? Según la edad también, son distintas las necesidades, ¿ya? Entonces, aquí, como siempre, es necesario tomar decisiones y quizás jerarquizar estas necesidades, o sea, ordenarlas y decir cuál voy a satisfacer primero, cuál satisfago después, ¿ya? ¿Cuáles son las primeras, las que son prioritarias, por decirlo de alguna manera? Entonces, ahí ya también estoy tomando una decisión. ¿Qué voy a satisfacer primero? Esto, lo otro, ¿ya? ¿Cuál voy a dejar para después? Entonces ahí también tomo una decisión. Y obviamente uno toma las decisiones según los recursos que uno tiene. Y eso dijimos, las necesidades son tan diversas como las personas, ¿ya? Y también dependen de los ingresos, porque una persona a lo mejor de escasos ingresos tiene necesidades a lo mejor similares porque necesita alimentarse, igual que una persona de altos ingresos, pero pueden variar en el tipo de necesidad, ¿ya? El vestuario, por ejemplo, uno puede decir, no, una persona que tiene mayores ingresos puede decir, no, yo me voy a comprar de esta marca, la marca de lujo, por ejemplo, algo que una persona de ingresos más bajos ni va a ver, o sea, ¿para qué? ¿Ya? Entonces,
Las necesidades son las mismas, pero la variedad está en la persona, en los ingresos, en el tiempo, en el estilo de vida, ¿ya? La edad. Entonces, hay gente que tiene algún tipo de necesidad y otra. Entonces, lo que tenemos que tener clarito es que son distintas, son múltiples, son ilimitadas. Ahora, ¿qué cosas nos permiten satisfacer esas necesidades? Son los bienes y los servicios, ¿ya? Y nosotros dijimos que los bienes, en este caso, son objetos tangibles, o sea, elementos que uno los puede ver, los puede tocar, y que permiten satisfacer necesidades o utilizarlos como intermediarios para la producción de otros bienes. O sea, estos bienes me permiten satisfacer necesidades o usarlos como insumo para producir otros bienes. ¿Ya? Y nosotros hicimos la diferencia entre los bienes económicos y los bienes libres. ¿Qué me puede dar un ejemplo de un bien económico? Un bien económico. Son aquellos que tienen un valor económico porque para producirlo se requiere El utilizar computador. el computador. Aquí estamos con el computador, ¿cierto? Es un bien económico porque pasó por un proceso, ¿ya? Y utilizó recursos para llegar a ser lo que es, ¿cierto? Y además tiene un valor económico, ¿ya? Y en este caso, uno puede decir, en este caso, el computador que lo tengo aquí frente mío, tengo, no sé, unas llaves encima, también son bienes. Ya tengo el lápiz aquí, tengo un reloj. Son bienes que me permiten satisfacer necesidades, ¿cierto? Y son bienes económicos. Alonso, Entonces serían como el aparato electrónico. no necesariamente porque yo te puedo decir unas llaves, dije aquí, y no electrónicas, porque la llave me permite abrir puertas, ¿cierto? Una necesidad, o cerrarla. Un lápiz también tengo aquí. No siempre son los aparatos electrónicos, el vestuario, la ropa. Esos son todos bienes. Son todos aquellos objetos que permiten satisfacer una necesidad, ¿ya? Y ahí no solo los tecnológicos. Dijimos el computador porque ustedes están con el celular o el computador y aquí yo también. Es como lo primero que tenemos ahí delante de nosotros, pero no solamente son los objetos tecnológicos, ojo, ¿ya? El vestuario, los alimentos. Si esta hora ya nos da hambre, ya, no sé, pues, el almuerzo, la comida, los alimentos son bienes que nos permiten satisfacer nuestra necesidad de alimentación. Ahora, estos bienes, cuando decimos bienes económicos, son aquellos que tienen un valor económico porque se requieren de recursos para fabricarlos, pasan por un proceso productivo, etc. Y por otro lado tenemos los bienes libres. ¿Ya? Los bienes libres dice, no poseen dueño, no tienen un precio, uno no paga por usarlos, ¿ya? No se requiere de un proceso productivo para obtenerlos y es abundante, ¿ya? Entonces, el bien libre reúne esos requisitos, esas características. No tiene dueño, no tiene precio, por lo tanto nosotros no pagamos por usarlo. Ejemplos de bienes libres y que nos permiten satisfacer una necesidad. Los usamos, los necesitamos, pero no pagamos por usarlos. No tienen precio, no tienen dueño tampoco. Bien libre. Acuérdense que dimos algunos ejemplos. ¿Quién me puede señalar? A ver, atrévanse a hablar. Los árboles. No entendí muy bien, por favor. Los árboles. Ya, los árboles, ya. Y los que estamos al lado de una ventana, por ejemplo, estamos en una pieza, ahí, acuérdense, la luz, en este caso la energía del sol. Nosotros no pagamos por la energía del sol, sí pagamos por la energía eléctrica, ¿cierto? Tiene un precio, tiene un proceso, tiene todo lo que implica un bien económico. Pero un bien libre, por ejemplo, la luz del sol, ¿ya? Lo usamos, ¿o no?
El aire, chiquillos, acuérdense, respiramos y nadie nos cobra, bueno, hasta ahora nadie nos cobra por respirar. ¿Se fijan? El aire es un bien libre. La luz del sol, la energía del sol. ¿Se fijan? El agua, en este caso, el agua de una vertiente, de un río. El agua del mar. ¿Se fijan? Pero si yo digo, cuando dije agua, yo hubiese dicho agua potable. ¿El agua potable es un bien libre o es un bien económico? El agua potable. Económico. Económico, ¿cierto? Porque pasa por un proceso, tiene precio, porque nos cobran por el agua también. ¿Se fijan? Entonces, tenemos que los bienes nos permiten satisfacer necesidades. Y nosotros los diferenciamos entre aquellos que llamamos bienes económicos y aquellos que llamamos bienes libres. Y ojo, no son, para que no se queden con la idea, los bienes económicos son todos aquellos que sirven para satisfacer una necesidad, tienen un valor económico, pasan por un proceso productivo, ¿ya? Pero no son solo tecnología, ¿ya? Ya dijimos, los alimentos, por ejemplo, ¿ya? Yo dije, aquí tengo un lápiz al lado mío, no es, bueno, entonces, o sea, tecnología en verdad, pero yo, para que lo queden bien en claro, no, artefactos tecnológicos no es solamente, no son solamente eso los bienes económicos, el vestuario también, ¿ya? Entonces, aquí tener clarito esa diferenciación. Y por otro lado, hay otros elementos que también nos permiten satisfacer necesidades, que son los servicios. ¿Ya? ¿Qué son los servicios? Dice, son prestaciones humanas, o sea, trabajo humano, que permite satisfacer necesidades económicas de otros. La mayoría de los servicios son intangibles y tienen un valor económico. Pueden implicar actividades realizadas sobre productos tangibles, por ejemplo, la reparación de un electrodoméstico o la entrega de un producto intangible, como por ejemplo, la educación. Valentina. Valentina, ¿te escuchamos? No, profe, lo pasé a apretar sin Ah, querer. ya, ya. Aquí entonces tenemos los servicios, son prestaciones humanas, ¿ya? Que también permiten satisfacer necesidades y tienen un valor, porque la persona que lo realiza lo hace a cambio de un salario, ¿cierto? Y aquí se da el ejemplo de la reparación de un electrodoméstico, ¿ya? O la educación. Y se habla de intangible, ¿por qué? Porque en general uno no lo ve y no puede, estos no son almacenables como los bienes uno los puede almacenar, los tiene todos juntos ahí, pero en este caso no, los servicios no. Y hay servicios personales, por ejemplo, la peluquería, ¿ya? Es un servicio también. Eh, la atención, por ejemplo, en el banco, también. En las oficinas, los distintos, también son servicios, porque la persona nos atiende y soluciona, digamos, una necesidad que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, esos son los servicios. Entonces, por eso se habla de intangibles, porque uno no, muchas veces no lo ve. La educación, uno no ve la educación, uno ve los resultados a lo mejor en una persona de la educación, pero no ve la educación en sí. Yo no puedo juntarla, almacenarla, ¿me entienden? Igual que la salud, la medicina, también es un servicio. Ya. Y nosotros hablamos de que los bienes económicos pasan por un proceso productivo, ¿cierto? Y acá tenemos que este proceso productivo está, digamos, integrado por los factores de la producción o factores productivos. Entonces, dice, son aquellos recursos que se utilizan en la producción de bienes y servicios. Y aquí destaca que se le denomina la tierra, pero se refiere a los recursos naturales, ¿ya? Que se usan en el proceso de producción. Ojo, recursos naturales. Ya aquí tenemos, por ejemplo, vamos a dar algunos ejemplos, el agua que me han señalado muchas veces, la madera, por decir recursos naturales, eh, los minerales, ¿ya? Que son recursos naturales, ¿sí? Que se usan en algunos procesos productivos.
El segundo factor es el trabajo, que tiene que ver con la actividad humana, que hace, digamos, esta labor, que se dedica a producir, pero a cambio de un pago. Y ese pago se denomina salario, sueldo, remuneración, como queramos llamarlo. ¿Ya? Entonces, el trabajo es la actividad humana que se dedica a producir un bien o un servicio a cambio de un pago, un salario, una remuneración. Y tenemos otro factor que es el capital. ¿Ya? Dice, corresponde al conjunto de bienes que se utilizan para producir otros bienes. Pueden ser físicos, por ejemplo, la maquinaria, la tecnología, o también humanos, que serían las capacidades, las habilidades, los conocimientos de las personas. Y ahí se habla de capital humano. Entonces, el capital es aquello que nos permite producir otros bienes. Y ahí mencionamos la maquinaria, la tecnología, pero también no tenemos que olvidar que un capital muy fundamental para producir es el dinero. ¿Ya? El dinero, los recursos monetarios son fundamentales para producir. Y le sumamos a eso, a las tecnologías, a la maquinaria, etcétera, le sumamos el capital humano. Es decir, la preparación, las capacidades, las habilidades que tienen las personas para hacer un trabajo determinado. ¿Ya? Porque no es llegar y ponerse a hacer, sino que hay que saber hacerlo, hay que a lo mejor haber estudiado, hay que aprender, ¿ya? Es el capital humano. Y el último factor es la iniciativa empresarial. ¿De qué se trata esto? Dice, la cual se entiende como la capacidad de organizar, dirigir y gestionar los factores anteriores. O sea, el elemento empresarial es quien se organiza, se encarga, perdón, de organizar, dirigir y gestionar. ¿Qué cosa? El capital, el trabajo y los recursos naturales. Ellos organizan, dirigen, gestionan. O sea, hacen que funcione en este caso una empresa para llegar a producir algún bien o para prestar algún servicio. Estos son los llamados factores productivos. ¿Ya? Vamos a devolverlos. Son capital o recursos humanos, trabajo, eh, capital y la iniciativa empresarial. ¿Ya? Y aquí unas imágenes para recordar que la economía es una ciencia entonces social que estudia los recursos que son, digamos, más escasos para satisfacer necesidades que siempre están aumentando. Y aquí la imagen nos presenta, ellos tienen una cantidad de recursos, de bienes, pero tienen varias opciones. Empezar a adquirir una casa, viajar, estudiar, comprarse un auto o también adquirir vestuario. Entonces son varias necesidades. Algunas son, ¿cómo usar la palabra? Algunas son, las requieren, las necesitan, y otras son más bien deseos, ¿ya? Que tienen de adquirir algunos de estos bienes. Entonces ahí hay que tomar la decisión. Siempre hay que estar tomando una decisión. Y este dinero tiene lo que uno diría un uso de los recursos que implica un costo alternativo. ¿Por qué? Porque si ellos deciden, por ejemplo, deciden viajar, ¿ya? Deciden viajar. Costo alternativo sería que decidí viajar y dejé de hacer lo otro. ¿Ya? Entonces aquí siempre implica tomar decisiones, asignar recursos. ¿Ya? Y lo que era el problema económico, en que se refiere a problema económico y escasez, está muy, muy relacionado y se refiere a las necesidades que son ilimitadas y se pueden ordenar, jerarquizar, y los bienes que son limitados y que tienen un uso alternativo, es decir, uno decide en qué lo va a usar y aquello que no use es el costo, ¿ya? Se dice, toda elección tiene un costo. O sea, hago algo, pero dejo de hacer otra cosa. Tal como nos pasaba aquí, que yo dije, eligieron viajar, pero entonces no van a poder estudiar, no pueden comprarse el auto. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, ahí hay que tomar decisiones.
Y esta imagen nos plantea qué es lo que es una necesidad. Dice, la necesidad está constituida por la carencia, algo que a uno le falta, ¿ya? Y por el deseo, o sea, las ganas de tener algo. Y aquí aparecen distintas situaciones que implican una necesidad, ¿ya? Un artefacto electrodoméstico, una vivienda, la que tiene que ver con salud, un seguro de salud, adquirir alimentos, vestuario, o bien una clase de, no sé, pues, de yoga, ¿ya? Entonces, aquí hay muchas, muchas necesidades, muchas. Y si uno empieza a hilar más fino, más necesidades surgen. Incluso los multimillonarios también tienen más necesidades, diferentes, pero siempre van teniendo más necesidades. Y cuando generalmente uno satisface una necesidad, va surgiendo otra. Ejemplo, alguien se pudo adquirir una vivienda. Al adquirir una vivienda, surgen otras necesidades como, por ejemplo, arreglar la vivienda, pintar la vivienda, ponerle reja a la vivienda. Y así, ¿se fijan? Son cosas que ocurren en la vida cotidiana. Y aquí tenemos lo que son, bueno, las necesidades, bienes y servicios en una sola imagen. Aquí la necesidad, la imagen nos dice, ya es la carencia, en este caso, la carencia de alimentos, o sea, ahí tiene hambre. Bienes, dices, todo elemento material e inmaterial que tiene la capacidad de satisfacer una necesidad. Tiene hambre, por lo tanto aquí hay un sándwich que va a satisfacer esa hambre. Ahora, ¿quién le otorga este sándwich? Este restaurante. Este restaurante otorga entonces el servicio, la prestación de elaborar el sándwich y vendérselo, en este caso, a la persona que lo necesita. Aquí en una pura imagen están estos conceptos: necesidad, bien y servicio. ¿Ya? ¿Se fijan? Y aquí tenemos las características. Los bienes son tangibles, puede ser, por ejemplo, la ropa, un móvil, celular, la comida, entre otras. Los servicios son intangibles, por ejemplo, la educación, la sanidad o la salud, el transporte. ¿Ya? Y lo que hablábamos antes, que los bienes o recursos en general se dividen en los que son los bienes libres y los bienes económicos. La economía fundamentalmente habla de estos, los bienes económicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque pasan por un proceso productivo, tienen un precio, tienen dueño, etc. ¿Sí? Seguimos. Y acá también tenemos los tipos de bienes según sus características, partiendo por los bienes libres y los bienes económicos. Y un ejemplo, la salud es un servicio porque, uno, es intangible, solo se reciben los beneficios. Dos, es inseparable de la persona que lo da, ¿ya? O sea, uno recibe los beneficios y se siente mejor, ¿ya? Uno lo asocia a la persona que lo atendió. Después dice, la calidad depende del cliente, es decir, uno siente o no que fue un buen servicio, me sentí bien en este caso. 4, son diversos o heterogéneos, ¿ya? En este caso, la salud también tiene esa situación. Y la 5, no se pueden almacenar, ¿ya? Los servicios en general son intangibles, uno siente el beneficio o lo ve a largo plazo, ¿ya? ¿Se fijan? Por eso son servicios o prestaciones humanas que permiten satisfacer alguna necesidad. Y tenemos aquí un esquema con los factores de la producción, los recursos naturales, el trabajo, el capital. Y en la parte empresarial, que tiene que ver con la organización de todos estos recursos, la gestión, la administración también. Y otro esquema donde también aparecen los factores productivos, tierra o recursos naturales, el capital, el trabajo y la parte empresarial que organiza todos estos factores. Pero aquí nos hace la división, los recursos naturales en renovables y no renovables, y en el trabajo también se habla del capital humano, que algunos también lo suman a lo que es capital netamente. Ahora, aquí, cosa,
aquí, dentro de todo este proceso productivo, intervienen algunos llamados agentes económicos, ¿ya? Siempre intervienen en la producción, en la distribución, en el consumo, ¿ya? Producción, distribución, consumo. ¿Y cuáles son estos agentes económicos? La familia o economías domésticas que se les llama, las empresas, el Estado o sector público y también el llamado sector externo. En algunas aparecen, en general aparecen estos tres agentes económicos, pero es necesario agregar este otro por la importancia que tienen las importaciones, las exportaciones. ¿Ya? Repito. Son, en este caso, los agentes económicos son aquellos que participan en las distintas etapas de producción, distribución y consumo. ¿Ya? Y son, como ya dijimos, familias, empresas, sector público o el Estado y el sector externo. Las familias, ¿cómo participan en todo este proceso? Dice, cumplen dos funciones esenciales. Por un lado, proveen a las empresas y al Estado de trabajo a cambio de una remuneración, por lo que participan en la producción de bienes y en la prestación de servicios. O sea, las familias son las que le otorgan a las empresas y al Estado los trabajadores, ¿ya? Y los trabajadores hacen su, digamos, su trabajo a cambio de una remuneración. Ya, tenemos esa una función. Por otro lado, la otra función es que las familias consumen. Nosotros consumimos bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades. O sea, aparte de entregar a los trabajadores, la gente que trabaja para el Estado, para la empresa, también nosotros consumimos dentro de todo este proceso. Nosotros consumimos bienes y servicios. Y también, ¿qué es lo que hacen? Pagan impuestos. Aquí hay tres cosas que hacen las familias. Los trabajadores, el consumo y pagan los impuestos al Estado. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros al comprar un producto, pagamos un impuesto que es el IVA. ¿Ya? ¿Qué hacen las empresas? Las empresas tienen como función principal producir bienes y servicios. ¿Ya? Y para producir, en este caso, necesitan de los factores productivos, los que mencionamos antes. ¿Ya? Necesitan el trabajo que le entrega la familia, ¿ya? Necesitan los insumos necesarios para producir y necesitan el capital para producir, para distribuir, para vender los bienes y servicios. ¿Se fijan? Entonces, la empresa, ¿cuál es la función fundamental de una empresa? Producir bienes y servicios. ¿Y qué requiere? Requiere de los factores que mencionamos recién nosotros. El trabajo, los recursos naturales, el capital. ¿Ya? Para producir, distribuir y vender bienes y servicios. Estamos hablando de una empresa. ¿Y ellos qué hacen? Ellos venden sus productos ¿a quiénes? A las familias, al Estado y a otras empresas. ¿Se fijan? Y también tienen que pagar impuestos al Estado. O sea, la empresa produce bienes y servicios, para ello utiliza los factores productivos y lo que produce lo vende. Pero no solo las familias, también el Estado compra cosas. Las empresas también necesitan. Y en este caso, pagan impuestos también. Llegamos al tercer agente. En este caso es el Estado o el sector público. Dice, su presencia permite diferenciar o distinguir entre el sector privado y el sector público. El sector público tiene que ver con el Estado. El sector privado son las empresas privadas que pertenecen a personas privadas que no son el Estado. ¿Ya? Dice, su actividad es diversa, ya que apoya la producción, incentiva la actividad del sector privado, crea empresas en sectores estratégicos, presta servicios públicos y controla el proceso económico, entre otros aspectos. O sea, el Estado tiene varios roles, ¿ya? En este caso, incentiva la productividad del sector privado, apoya la producción, crea algunas empresas también del Estado. El Estado también presta servicios, por ejemplo, la seguridad, por ejemplo,
todo lo que requiere una persona para hacer un trámite, por ejemplo, para obtener un documento, ya un documento del registro civil, ya. Eso es un servicio público, eso lo tiene que dar el Estado, ¿ya? Y es un servicio que otorga el Estado a través de los empleados públicos que lo hacen por, en este caso, un salario mensual. Y nos queda el sector externo. El sector externo se relaciona con la parte o el ámbito internacional, ¿ya? Es decir, tiene relación con la estrategia que tienen los estados para mantener un intercambio productivo con otros países, con el comercio internacional. Ahí está relacionado con las exportaciones, con las importaciones, ¿ya? Ese es el sector externo. ¿Y cuál es la influencia de este sector externo? Es que últimamente se habla mucho de la globalización del comercio o la globalización económica. Entonces, los países están muy vinculados a través del comercio, ¿ya? Y los productos, digamos, que llegan, por ejemplo, a Chile, vienen de distinto origen. ¿Para qué? Para solucionar las necesidades que tienen las personas acá. Entonces, es bien importante. Aquí hay un ejemplo, ¿ya? Este es un jeans, ¿ya? Dice, eh, desde España fue transportado a Chile, un jeans. Fueron diseñados en Estados Unidos. Los botones de latón proceden de Alemania. El cierre está fabricado en Francia por una compañía japonesa. Los jeans fueron tejidos y teñidos en Italia, ¿ya? Y usando maquinaria, dice, la fibra de Alemania. O sea, para hacer ese jeans se utilizaron insumos provenientes de distintos lugares, ¿ya? Insumos. El diseño también es del lugar, la fabricación de la tela en la fabricación del jeans en otra. Entonces, el sector externo está muy acá, muy vinculado a los diferentes países desde el punto de vista comercial, ¿ya? Y hay un ejemplo nomás. Podríamos haber puesto un celular. Si uno dice el celular está diseñado en un país y las distintas partes que integran el celular, distintas, están hechas en distintos lugares, ¿ya? Una zapatilla deportiva también, el diseño hecho en un lugar, los materiales son de otro, la fabricación está en otro país, etc. ¿Ya? Fíjense nomás en las etiquetas de los productos, diseñado en tal lugar, elaborado en tal lugar. Y aparecen más cosas también, ¿ya? Fíjense nomás. Entonces, eso es bien importante en lo que es la parte internacional. Ahora, estos agentes económicos, ya sea la familia, la empresa, el Estado, el sector externo, se relacionan y esa relación se ve a través de un gráfico que se llama flujo económico, ¿ya? Y que también se le llama flujo circular de la economía. ¿Mm? Flujo circular de la economía, no economía circular porque eso es otra cosa, ¿ya? Entonces, flujo económico. Y aquí se ve la relación. Aquí, por ejemplo, tenemos un flujo económico circular. Y se ve la relación que existe entre dos agentes económicos que son las empresas y las familias. ¿Se fijan? Si uno ve las flechas, ya, las familias gastan en esto. Y eso va a ser un ingreso ¿para quién? Para la empresa, ¿ya? La empresa paga salario y beneficios y ¿a quién? A las familias. ¿Se fijan? Aquí está todo relacionado. Y hay dos flujos, el flujo de dinero y el flujo de insumos y de productos. Y entonces aquí hay dos agentes que se relacionan, las empresas y las familias. Acá en este otro gráfico tenemos a las empresas, al gobierno, al Estado, las familias y lo que sería el sector externo o el resto del mundo. ¿Ya? Fíjense ahí. Si nosotros tomamos la familia compra bienes y servicios de fabricación extranjera. ¿Ya? La familia compra bienes y servicios a las empresas. La familia paga impuestos al gobierno, ¿ya? ¿Se fijan? Ahí tenemos los roles que cumplen estos agentes económicos.
Ya, chiquillos, nosotros vamos a tener prueba, falta todavía, sí, el día jueves 18 de noviembre. ¿Y qué va a entrar? Va a entrar esta clase y la clase anterior, es decir, lo que yo dividí en introducción a la actividad económica 1 y introducción a la actividad económica 2. ¿Ya? Catalina, dígame. Le quería preguntar acerca de la prueba, de la última prueba. ¿Cuál? Si, ¿De los atrasados o de la otra? De la no, última. sí, de la última prueba que hicimos, de la ¿Ya? ¿Ya? actividad, que si hay hay una probabilidad de poder subir esa nota. Ya, déjame ver porque yo, de hecho, conversé con algunos en presencial, con lo que tengo presencial, para poder dar un trabajo que sería opcional, sí, ¿ya? Opcional, es decir, la persona que quiere subir la nota, lo hace y lo agregamos a una nota. Sí, porque le había enviado un correo, pero no me lo respondió. Es que yo respondí los correos, es que estoy pensando, viendo eso primero, ya, calculando los tiempos. Entonces déjame ahí para hacerlo que sea un trabajo, como te digo, opcional para poder yo tener tiempo también para revisarlos todos. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener esta prueba y después van a tener otra más. O sea, tienen en este momento dos opciones para mejorar su promedio. Ahora, yo quiero que les quede súper clarito, chiquillos. Cuando uno dice, ya, voy a dar un trabajo para que puedan mejorar el promedio, no significa que yo voy a borrar la nota de una prueba, ¿ya? Eso para que les quede clarito, no significa reemplazar una nota por otra, sino que se agregan más notas, porque si ustedes tienen más opciones, pueden subir su promedio. ¿Me entienden? Entonces, a eso voy. Y yo, en ese caso, porque hay varios que me escriben para subir nota y todo, pero acuérdense, yo siempre les digo, si yo le doy la opción a uno, la opción tiene que ser para todos. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Entonces voy a dar esa opción eh, que es hacer un trabajo breve que tiene que ver con la materia que estamos viendo, pero que va a ser, como les dije, voluntario. El que quiere para subir la nota y el que está conforme con su nota o no tiene tiempo, no sé, distintas razones, no lo hace y obviamente no tiene un 1 ni nada de eso. ¿Ya? Déjenme dejar de compartir. Entonces el 18 la prueba y ver el chat. Sí, cosas materiales, sí, el aire. Intangible es algo que uno no ve, y también le cuesta, no toca. ¿Ya? Eso es algo intangible. Así que, chiquillos, yo contesto prácticamente todos los correos. Los únicos que dejo pendientes son aquellos que me piden lo que ya les dije, ¿ya? Porque eso no les puedo decir, no, ya, te voy a dar la oportunidad, pero la oportunidad tiene que ser para todos, ¿ya? Para toditos, porque si no estamos mal ahí. No sería justo tampoco, y tenían derecho a reclamar. Entonces, en esta semana yo les voy a mandar un correo con el trabajo y le voy a poner ahí bien remarcado, opcional. Si usted quiere subir nota, lo hace bien hechito, si tiene duda me consulta, y si no tiene tiempo o está conforme con su nota o tiene algún otro problema que le cuesta, digamos, hacer, me dice, ¿ya? Sería un trabajo como para subir unas décimas. Es un trabajo para agregar otras notas, te conviene más que las décimas, Ah, ok, ya. ¿ya? ¿Me entiendes? Exactamente. Es para agregar otra nota más. En vez de 4, ustedes van a tener 5 notas porque me quedan, acuérdense, tenemos tres notas listas. Y vamos a hacer una prueba el 18 y en diciembre, los primeros días, vamos a hacer otra prueba, que va a ser la última. Entonces serían 5. Nos van quedando, tenemos 3, nos van quedando 2 pruebas más el trabajo que va a ser opcional. ¿Qué más? Ahí estamos viendo, ¿no? Tienen opciones todavía. Los que quieren subir la nota y los que tengan rojo, por ejemplo, también van a tener la opción de subirla. ¿Les parece? Ya, chiquillos, estamos con el tiempo entonces. Cualquier duda me escriben al correo y ahí yo les contesto esas dudas. Pero no me pidan eso que les dé a ustedes especialmente la oportunidad porque no lo voy a hacer. Es para todos. ¿Ya? Listo, chiquillos. Cuídense mucho y nos estamos viendo. ¿Ya? Chao, chao. Gracias. No, profe, gracias por la Ya, clase. profe, gracias. Adiós.